Bueno, como ustedes saben, ayer el gobierno del Uruguay, junto con los gobiernos de muchos países de América del Sur, Argentina, Paraguay, Perú, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana y Ecuador, emitimos una declaración muy preocupados por lo que está sucediendo respecto del proceso electoral en Venezuela y lamentablemente al día de hoy se han confirmado los peores pronósticos en el sentido de que los candidatos del grupo opositor de la Plataforma Unitaria Democrática venezolana, no solo primero se inhabilitó a María Corina Machado, que claramente había sido muy apoyada en las elecciones primarias, sino que luego también no se dejó inscribir por vías administrativas o no muy claro aún a la candidata Corina Lloris, que había sido la que habían decidido como alternativa para este proceso electoral, de manera de que dejaron escribir a algunos candidatos que evidentemente el régimen venezolano no tiene preocupación de que puedan juntar un caudal de votos, pero sí a los que le significan un riesgo, de manera que el proceso electoral venezolano claramente se ha desvirtuado por completo y salvo que estas cosas se reviertan, no admite ninguna sorpresa, digamos, pero también indica que Venezuela se consolida como una dictadura que se aleja de cualquier práctica democrática posible. ¿Eso significa que no se va a reconocer el resultado en estas condiciones? Vamos a verlo en su momento, pero claramente viene muy distorsionada la situación. Los candidatos que podían, de alguna manera, significar una alternativa, y las elecciones son para que la gente elija entre alternativas. Las elecciones no son para que la gente elija lo que el gobierno de turno quiere. Claramente no es la actitud del régimen venezolano y, por lo tanto, se consolida en una práctica dictatorial. Y no es el Acuerdo de Barbados, que parecía ser un camino de salida, un camino de democratización. Cada paso que se da se aleja de eso y se consolida una situación que al gobierno del Uruguay y a muchos gobiernos de América del Sur, diría que a todos en realidad de distintas maneras, le preocupa mucho. Ministro, ¿está pensado llevar este grupo al ámbito de la OEA, por ejemplo, este tipo de situación o otros organismos internacionales? Lo vamos a ir evaluando, sin duda esta situación va a estar presente en todos los ámbitos que correspondan y es una situación que nos preocupa, ya lo llevamos al ámbito de la CELAC, el vicecanciller Albertoni hace poco, y en general son situaciones que nos preocupan mucho, porque además en América Latina queremos un continente de democracia, un continente de libertad, y estas cosas claramente nos alejan. ¿Cambia la posición respecto a la embajada en Venezuela o se mantiene la idea de enviar un embajador? Lo que pasa es que las relaciones diplomáticas son con los países, no con los regímenes de gobierno. Nosotros por ahora entendemos de que es valioso para el Uruguay tener representación diplomática en Venezuela, es valioso porque es una relación con el pueblo venezolano, es una relación con uruguayos que viven allí, con venezolanos que quieren venir al Uruguay, y también para monitorear esta situación que realmente nos tiene muy preocupados. En la declaración emitida hay países que no se sumaron de la región. ¿Cómo fue ese diálogo para finalmente llegar a ese texto? Bueno, el diálogo fue bastante fluido y fue bastante rápido porque la situación era urgente. Digamos, fue anoche a las 12 de la noche que cerraban las inscripciones y estuvimos la mañana trabajando todas las cancillerías para generar este acuerdo. Otros países tienen otras estrategias que son sumamente respetables. Hemos visto en Chile como en jueves habían sacado una declaración ellos criticando al régimen venezolano. Y después hay países del continente que prefieren una estrategia de mantener un diálogo más discreto con el régimen y en ese sentido respetamos esas estrategias. Hemos tenido muchas conversaciones con el gobierno de Brasil al respecto, ellos prefieren ese camino y es respetable. Pero nosotros entendimos de que teníamos que alzar nuestra voz junto con muchos otros países en una situación crítica que era los plazos que había para dejar inscribir a una candidata que al final lamentablemente se cumplieron los peores pronósticos y no se la dejó inscribir. ¿Se comunicaron con el gobierno, con la oposición dentro de Uruguay para emitir esta declaración? No, en realidad la Cancillería trabajó con el servicio diplomático, pero descartamos de que la oposición uruguaya está, y hemos visto algunas declaraciones, está también muy preocupada por lo que pasa en Venezuela. ¿Uruguay busca impulsar una especie de grupo de Lima que existía antes para buscar un cambio en Venezuela con otros países? Ya veremos, porque estas son tratativas que tienen que desarrollarse, no quiero adelantar opciones. Aquí estamos en vivo para Radio Monte Carlo. ¿Cuál es la situación o qué análisis hace Uruguay sobre la votación en la ONU por el cese al fuego en Israel y Palestina? En Uruguay venía hablando ya, hemos hablado en organismos internacionales, en el G20 en particular y en otros ámbitos, respecto de que queríamos una cese del fuego temporario para después dar paso a negociaciones de paz más duraderas, siempre basadas en el principio de los dos estados. Esto que votó el Consejo de Seguridad Nacional va en esa misma dirección. Ellos hablan de un cese del fuego durante el Ramadán para después generar condiciones de pacificación y la liberación de todos los rehenes. Entiendo que ambas cosas son fundamentales
porque esto de tener rehenes es algo insólito en un conflicto internacional, así que Uruguay en ese sentido le parece positivo lo que votó el Consejo de Seguridad. ¿Se fue de proporción la respuesta de Israel? Creo que es hora de preocuparse por la situación humanitaria en Gaza y en ese sentido facilitar el acceso de todos los canales de apoyo humanitario, más allá de que también no hay que olvidar que Hamás cometió actos terroristas terribles que son realmente señal de preocupación de la comunidad internacional también. Pero ahora estamos en una situación donde lo que hay que buscar es una pacificación de la región. ¿Y la situación humanitaria en Gaza es responsabilidad de Israel y de Hamás o solo de Israel? Pienso que de todos los que están involucrados en el conflicto. ¿Los 32.000 muertos también, ministro? El número habría que ver cuál es. No tenemos información fidedigna al respecto. ¿Esta decisión debería haberse tomado antes? Nosotros la venimos hablando el último mes ya. En ese sentido nos parece bien que el Consejo de Seguridad tome las decisiones que correspondan. Los procesos diplomáticos son complejos, pero bueno, por suerte se tomó. ¿Cuál es su valoración de lo que ha pasado en Moscú y de lo que viene más después de la reivindicación del Estado Islámico? Bueno, el terrorismo lo hemos criticado y condenado en todas las oportunidades que han sido necesarias. Evidentemente, estas acciones contra civiles por parte de grupos armados que toman decisiones drásticas y espantosas en eventos pacíficos, como también sucedió en la frontera de Israel con Gaza, como ahora sucede en Moscú, son condenables. La comunidad internacional tiene que condenar y tiene que reprimir este tipo de eventos para que no se repitan. En ese sentido, la Cancillería uruguaya generó un comunicado de solidaridad con la Federación Rusa al respecto y evidentemente vamos a condenar este tipo de eventos siempre que suceda. Sobre la situación en Venezuela, canciller, ¿el gobierno uruguayo tiene algún paso más para dar o qué es lo que sigue? Estamos analizándolo, no quiero adelantar al respecto. Ustedes saben que en diplomacia no es bueno ir mostrando las jugadas.